en nuestra... El rollazo político con Andrés Carmona. 1:15. ¿Qué novela la definición del Consejo Electoral para saber si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta presidencial del 8 de marzo, a pesar de que ya había participado en la del 26 de octubre? Don Andrés Carmona, le hemos seguido minuto a minuto, capítulo a capítulo a este culebrón mexicano, en el que ya vamos en que cambió un voto muy sorpresivamente uno de los magistrados, Altus Baquero. Estaba 6-3 inicialmente prevista la votación, quedó 5-4 y estamos en manos de conjueces. Entonces, ¿cuál es el siguiente episodio de su telenovela El futuro de Iván Cepeda? ¿Cuál será? Bastante culebrón se ha convertido esta decisión del Consejo Nacional Electoral, un culebrón que además tiene una fecha límite, que es el próximo 6 de febrero, que es el momento en el que la sala plena, la registraduría, cierra la posibilidad de inscripción de las consultas y en donde se debe verificar si Iván Cepeda podrá o no participar en el llamado Frente por la Vida. Pero escuche usted uno de los tantos argumentos que desde muy temprano vino a esgrimir aquí al Consejo Nacional Electoral una de las demandantes de la inscripción de Cepeda, la representante Catherine Miranda. La resolución que sacó el Consejo Nacional era absolutamente clara. Hasta el 26 de septiembre se tenía la posibilidad de modificar o desistir de la participación en la consulta. Sin embargo, ese mismo 26 de septiembre, el partido de la Unión Patriótica Comunista y el mismo Polo Democrático ratificaron la intención de participar en una consulta interpartidista, lo cual Ricardo, obliga entonces, que el ¿cómo quedó la votación? 5 votos, 5 salvamentos de voto, es decir, 5 votos en contra de la ponencia presentada por los 3 magistrados del pacto histórico, los 3 votos a favor, hablamos de Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, y una aclaración de voto. Le explico, la aclaración de voto es: estoy de acuerdo con el sentido de la ponencia, pero hay unos puntos que quiero dejar explícitos en mi voto. Ese voto fue el de Altus Baquero, que sorprendió porque se esperaba que Altus Baquero votara en contra de la ponencia. Con este hecho se va para conjueces, se tienen que designar 2 conjueces principales y eventualmente un conjuez suplente para dirimir esta votación y llegar a los 6 votos reglamentarios. Ya se conocen los 18 nombres, 2 por cada partido: Partido Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres, Colombia Humana, Partido de la U, Partido Liberal, Centro Democrático, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo. Ahora se va a proceder con el sorteo de esos 2 conjueces. Ese sorteo lo hará la delegada de la Procuraduría en balotas, y sabiendo los 2 nombres de esos conjueces podremos de pronto conocer cuál será el sentido de la votación el próximo miércoles en la sala plena. Ricardo. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:17 p.m. y luego de la suspensión temporal del decreto de emergencia económica, el presidente Gustavo Petro está anunciando recortes en su presupuesto. Se espera que esta misma semana se conozca el plan financiero del gobierno. Víctor Grosso, de Data y FX. Efectivamente, a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro indicó que tras la suspensión temporal de la emergencia económica y en caso de su hundimiento definitivo, vendrá un recorte de unos 16 billones de pesos, que era lo que más o menos pretendía recaudar el gobierno con la hundida reforma tributaria y con la emergencia económica y su posible prórroga. Ahora el gobierno, como ha hecho en años anteriores, porque siempre ha sobreestimado los ingresos frente a las realidades del país y luego debe implementar recortes al no recaudar lo esperado, seguramente primero anunciará un congelamiento de varios rubros del presupuesto general de la nación y después, finalizando el gobierno, emitirá un decreto materializando el recorte. Así ha ocurrido en años anteriores y es precisamente la tarea en la que se encuentra en este momento trabajando el equipo técnico del Ministerio de Hacienda y de las demás carteras para mirar por dónde pasarán la tijera. Inclusive el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pasos, alcanzó a mencionar que 5 millones de usuarios de 3 departamentos del Caribe se van a quedar sin energía por esta decisión de la Corte Constitucional que los obliga a recortar el presupuesto de la nación. Y aunque el presidente Petro y su equipo económico ya están pensando en cómo sería dicho recorte y sobre quién recaería, el Ministerio de Hacienda hará un último intento ante la misma Corte, presentando un recurso para evitar que se caiga definitivamente la emergencia económica. Víctor Grosso, datayfx.com. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y salen más nombres que estarían vinculados a este nuevo escándalo del gobierno nacional, ese denunciado por el mismo presidente Gustavo Petro en medio de sus reclamos a sus propios funcionarios por nombrar interventores en las EPS, dice él, para hacer business, para hacer negocios. Este nuevo nombre sería otra de las recomendaciones de sus hojas de vida. Jessica Gutiérrez. Antes de Jessica, un Sí, señor. detalle pequeñito.
Mientras eso pasa en Colombia, Sí. en Londres, este martes 3 de febrero, la exdirectora del DAPRE, Laura Sarabia, presenta cartas credenciales ante los reyes, Es decir, como embajadora de Colombia en el Reino Unido. persiste en ese cargo diplomático pese a las mismas denuncias del presidente Gustavo Petro. Jessica. En medio de los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud, donde señala que una de las razones de su retiro del cargo fue que se dejó engañar por Laura Sarabia para posesionar a agentes interventores. Pues en Blue Radio realizamos una línea del tiempo en la que se evidenció que durante la administración de Leal solo nombró a 2 interventores de EPS que estaban bajo esta medida administrativa. Pues recordemos que en abril de 2024 la Superintendencia ordenó la intervención de la nueva EPS y como primer agente interventor nombró al médico Julio Alberto Rincón, designación que se dio bajo la administración de Leal. De manera paralela, durante esta misma gestión, también designaron a Duber Dixon Vargas como agente interventor de la EPS Sanitas. Pues estos nombramientos se dieron en el contexto de una administración que tuvo una duración de tan solo 8 meses. Pues en diálogo con Blue Radio, Julio Alberto Rincón, quien es uno de los agentes interventores nombrados durante la administración de Leal, aseguró que quien solicitó la autorización para recomendar su hoja de vida fue el director de la ADRES, Félix León. No sé a qué el presidente ni me interesa interpretarlo. Lo que yo tengo claro es que mi hoja de vida llegó en forma accidental a través del doctor Félix Martínez de la ADRES. Me pidió permiso si podía mandar mi hoja de vida al superintendente nacional de salud, doctor Luis Carlos Leal, y le dije que sí. Y después me ofrecieron ser agente interventor de una EPS. Con la salida de Luis Carlos Leal de este cargo, después asumió Giovanni Rubiano, quien recordemos que en noviembre del 2024 también cambió a todos los agentes interventores de las EPS y en su momento también se cuestionó que la mayoría de estos funcionarios tenían antecedentes como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:22, ya voy a Washington para conocer qué han dicho los ministros del presidente Gustavo Petro en la declaración que acaban de dar en la sede de la embajada. Ya vamos a hablar también del invierno que está causando muchos estragos en el país. Antes hablamos de una situación que nos toca a todos, que nos afecta por los robos en Bogotá. Sé que pasa en muchas ciudades del país, pero estamos hablando aquí específicamente de la capital de la República. Y hablamos de algo que siempre hemos dicho se respeta, la autonomía de los jueces, pero algo está pasando. Las cifras son realmente increíbles y preocupantes más que cualquier cosa. Las cifras que acaba de revelar la alcaldía de Bogotá indican que 9, escuchen ustedes, 9 de cada 10 ladrones en Bogotá quedan en libertad por decisión de los jueces. Don Felipe García. Y hablamos de esto, Ricardo, a propósito de que en las últimas horas 2 fleteros de 22 y 24 años quedaron libres, pese a que hay videos donde se ve cómo siguen a sus víctimas. Luego de salir de un banco, los amenazan con armas de fuego y les roban el dinero y sus pertenencias. También la policía los vincula a otros atracos en Barrios Unidos, Engativá y Usaquén. Sin embargo, un juez determinó que no contaban con antecedentes suficientes para enviarlos a prisión y ambos están nuevamente en las calles. Pues en 2025 en Bogotá fueron capturados 1.690 personas por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El 78% fue detenido en flagrancia, sin embargo, solo 518 fueron enviados a la cárcel y 17 recibieron detención domiciliaria. Es decir, Ricardo, 1.155 capturados con armas de fuego quedaron en libertad por razones como la no imposición de medidas de aseguramiento, penas mínimas inferiores a 4 años, comparecencia al proceso, conciliaciones o fallas procesales. Esta situación es aún más crítica en el delito de hurto. De 5.025 ladrones, delincuentes capturados en las calles de Bogotá, 4.497 quedaron libres, lo que representa el 89%. 46% de estos fue liberado por decisión de un juez y el 43% por solicitud de la Fiscalía. Y para que se haga una idea de cuáles son esos pillos que están todavía en la calle, sí, entre los beneficiados por estas decisiones judiciales están los conocidos como los altagamas. ¿Se acordará usted que eran los que robaban los carros pues de alto valor aquí en las calles de Bogotá? Los roles, ladrones especializados en el robo. Ladrones de camionetas, ladrones de relojes de alta gama y los relojes costosos. Los Bautista, que es una red de extorsión que operaba mediante call centers, incluso con delincuentes en las cárceles.
A propósito, Felipe, de estos ladrones en las calles, la familia del profesor Neil Cubides, quien recordemos fue hallado sin vida en el sur de Bogotá y con indicios de tortura, está denunciando graves falencias en todo el sistema de vigilancia de la zona donde fue visto por última vez, y por eso le están pidiendo una reunión urgente al alcalde de Bogotá, precisamente para avanzar en esta investigación. Eso es en el 85 con 15. Sí, señor, ahí es donde fue la última vez que, de acuerdo con su familia, se montó a un vehículo de servicio público y no se volvió a conocer su paradero hasta que lastimosamente fue encontrado sin vida. Kalila. Sí, mire, la familia del profesor Neil Cubides denunció graves fallas en el sistema de cámaras de seguridad del sector de la clínica Country en el norte de Bogotá, donde fue visto por última vez, lo que ha dificultado de manera sustancial el avance de la investigación por su homicidio. Según el abogado Juan David Bassani, la ausencia de registro fílmico ha impedido establecer, entre otros aspectos clave, el vehículo que abordó la víctima, ya que varias cámaras de la zona al parecer no estaban funcionando. Escuchemos. Hoy por hoy no se ha podido establecer cuál fue el vehículo que abordó el profesor Cubides. Lo cierto es que las cámaras de la zona al parecer estaban dañadas. No se pudo obtener información sino por virtud de una cámara de un comercio. Ante esta situación, los familiares solicitaron una reunión con el alcalde mayor de Bogotá para exponer la falta de operatividad del sistema de videovigilancia en un sector de alta afluencia, alertando que recientemente hubo otros 2 paseos millonarios. En cuanto a las líneas de investigación, una relacionada con el cargo de Cubides en la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Dice el abogado que esta dependencia maneja casos de alto perfil, y otra que apunta a un posible paseo millonario por las múltiples transacciones generadas ese día. El abogado solicitó reserva en el caso, por lo que aseguró aún no se ha identificado plenamente a los presuntos responsables del caso.